Buenos días a todos y a todos en el espacio cultural iberoamericano y en los países en donde esta conversación tenga receptividad. Hoy, desde Circular, nos ocupamos de celebrar la diversidad, justamente en el Día de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo de la UNESCO. El concepto de diversidad cultural está íntimamente relacionado con muchos significados y muchas palabras que se han escuchado y discuten siempre en escenarios académicos y en muchos espacios del mundo cultural internacional. Identidad cultural, interculturalidad, multiculturalidad, que implica ese contacto con las lenguas, con las etnias, con las religiones, con las expresiones artísticas, con los valores, con la gastronomía, con las cosmovisiones. En todo caso, esas formas de intercambios y expresiones que enriquecen el capital cultural de un país o una región. La diversidad es considerada por la UNESCO como un patrimonio cultural de gran valor y dio origen precisamente a una declaración universal sobre la diversidad cultural que se ha venido actualizando y que hace que la propia UNESCO establezca el día de hoy, 21 de mayo, como el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y Desarrollo, como decíamos hoy. Por eso hemos querido hoy invitar a Carlos Villaseñor, que es un consultor internacional en materia de políticas culturales para el desarrollo sustentable. Él forma parte de un grupo de expertos de la UNESCO y la Unión Europea en el tema de gobernanza cultural y economía creativa. También forma parte de la Cultural Economy Network y de la American Studies Association. Preside Interactividad y Cultural y Desarrollo en México, que ha sido reconocida por la UNESCO como coadyuvante para la implementación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Y en México fue director jurídico del Instituto Nacional de Antropología e Historia y formó parte de la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial. Ha trabajado también en varios países latinoamericanos construyendo muchos planes de desarrollo cultural, ha participado activamente en muchos diálogos con todos nosotros y sobre todo es un buen amigo de esta casa. Bienvenido, Carlos, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana del Día de la Diversidad Cultural. Muchas gracias, Octavio, mi querido amigo, mi querido hermano. Es un gusto estar con toda la comunidad circular aquí conversando sobre diversidad cultural y la importancia que tiene para el desarrollo y a partir del 2015 de la importancia que tiene para el desarrollo sostenible. Vale la pena hacer un poco de historia porque bueno, estos procesos no surgen repentinamente, sino son producto de una serie de acontecimientos que va conformando un nuevo escenario de política cultural, un nuevo escenario de percepción de lo cultural. Durante el siglo XX, prácticamente durante todo el siglo XX y producto de las dinámicas de la Guerra Fría, el mundo se dividió en un mundo bipolar. Había solamente dos alternativas de mundo, todo el bloque comunista, todo el bloque capitalista, y en medio estábamos algunos países que estábamos eternamente en busca de adscripción, el llamado tercer mundo. Durante todo este tiempo, el sentido de lo cultural, la noción de cultura, estaba resumida a través de la noción que había sido conformada por el Centro Productor de Conocimiento francés, por la Enciclopedia Francesa, que era la validación a través del uso de la razón de aquello que producía
un conocimiento válido de manera universal e intemporal. Es así como se define cuáles eran las bellas artes, qué es lo que se podía entender estéticamente a través de la investigación y del uso de la razón como bellas artes. Y a partir de ese paradigma se generó un proceso de intento de adscripción a ese modelo, como mostrando cada uno de los países que sí era capaz de producir estas expresiones que se correspondían al canon de las bellas artes. En ese orden de ideas se inscribe, por ejemplo, la Convención de 1972 de Patrimonio Cultural y Natural, que selecciona un conjunto de bienes como aquellos que son representativos, que son universales y excepcionales, es decir, que son reconocidos como patrimonio cultural de manera universal y que son excepcionales dentro de este reconocimiento y que son prácticamente reconocidos como tales de manera temporal. Hoy esta afirmación ciertamente nos despierta cierto levantamiento de ceja, porque decimos, a ver, cómo un patrimonio cultural puede ser válido para todo el mundo y todo el tiempo. Sin embargo, esto era un canon que estaba presente en el siglo XX y la política cultural lo que pretendía era demostrar que los países estábamos adscritos, que éramos capaces de producir esta forma de conocimiento y en ese orden de ideas formar parte de uno de los dos bloques en los que estaba dividido el mundo. Durante el siglo XX resultaba fundamental coleccionar, sumar, añadir sitios de patrimonio cultural, sitios de patrimonio natural. ¿Por qué? Porque eso significaba que podríamos pertenecer a una mayor o menor escala dentro de la jerarquía de los países productores de patrimonio cultural. Desde luego, debo aclarar que todo este patrimonio cultural tiene valores sobresalientes, es relevante para la humanidad y su conservación es válida. Lo que quiero destacar es el proceso de política cultural, el proceso de apropiación de un concepto de patrimonio cultural que estaba detrás de ello. La década de los 70s, la gran mayoría de los que estaban escuchando esta conversación muy probablemente no vivió en esos tiempos, pero a quienes nos tocó vivirlo fue una época donde se empezaron a dinamizar mucho los movimientos sociales. Fue el rompimiento a partir de 1968 de este modelo de desarrollo constante que se tuvo después de la Segunda Guerra Mundial, del desarrollo estabilizador, y donde las nuevas clases sociales, sobre todo las clases medias profesionales, querían ganar un espacio, querían ganar un lugar en el espacio público. Y viene la emergencia del movimiento del 68 con las clases medias profesionales, con los jóvenes que también están buscando un espacio. Y a partir de allí comienza un proceso que en antropología se llamó de la antropología participante, de una antropología que ya ve a las comunidades culturales menos como objetos de microscopio y más horizontal. Se va empezando a establecer una relación mucho más horizontal con las comunidades, donde los investigadores se involucran con ellas. Y esto nos lleva, y estoy dando pasos muy, muy rápidos, pero esta tensión de reconocer la diversidad, de reconocer que hay otras formas de estar en el mundo, de reconocer que hay otras expresiones, que se fue dando a partir de los 70s, cuando descubrimos a las comunidades de otra manera, cuando descubrimos un bloque de países latinoamericanos, cuando se dio la guerra, por ejemplo, de Vietnam, la guerra que mostró otras realidades. Y esto hace crisis, prácticamente el modelo del mundo bipolar hace crisis con la caída del muro de Berlín.
Y cuando pensábamos, mi querido Octavio, que ya había triunfado finalmente un modelo civilizatorio occidental capitalista y que ingresar a la modernidad significaba que tuviéramos en cada una de nuestras comunidades una gasolinera Exxon, un McDonald's, un Citibank. Nos dimos cuenta que detrás de la cortina de hierro, que detrás del mundo bipolar había una diversidad inmensa que no nos dábamos cuenta. Es cuando Huntington sale a decir que debemos estar atentos en los próximos años al choque de las civilizaciones, es decir, al reconocimiento, a la presencia, a la emergencia y al diálogo de esta diversidad que había permanecido oculta detrás de este mundo bipolar. Y entonces el paradigma cambió. Cambió de la necesidad de ascribirnos a uno de los dos modelos de desarrollo a la necesidad de articular, de darle gobernanza, de poner a dialogar de manera pacífica a esta diversidad que súbitamente había aparecido detrás de la cortina de hierro. Nos dimos cuenta que había una Yugoslavia que se dividió en tres, Checoslovaquia que se dividió en dos. Vimos lo que se llamó la balcanización del mundo. Si vemos un planisferio de los países en 1980 y lo vemos en el año 2020, no vamos a reconocer esa división política, y sin embargo, esa división política significó que detrás de ello había una diversidad. ¿Una diversidad de qué? De maneras de ver en el mundo, de maneras de estar en el mundo, tal como ya desde 1982 había comentado, había establecido la Declaración de México sobre políticas culturales de 1982, que ya definía a la cultura precisamente como este conjunto, como este bagaje de herramientas que va construyendo las personas como su mejor manera de estar en el mundo. Nosotros estamos en el mundo a partir de lo simbólico. Nosotros nos relacionamos con las personas y con la naturaleza a partir de nuestros contenidos simbólicos, a partir de los sonidos, de los alimentos, de las expresiones, de las imágenes, de las músicas que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida. Nosotros vamos componiendo un bagaje simbólico que nos permite interpretar el mundo de determinada manera. Aquí a mi izquierda ustedes podrán ver la bandera de México. Para muchos no tienen una capacidad significante. ¿Por qué? Porque no han construido un conjunto de códigos, de símbolos y significados que le atribuyen un significado especial a esa manera de construir colores y códigos que de tal manera que para mí se convierten en un símbolo. No sé si me estoy explicando, mi querido Octavio. Sin ninguna duda, incluso la referencia a Huntington da un contexto muy importante porque efectivamente la mayor parte de nuestra audiencia es joven y no vivió esos momentos críticos y tampoco viven esa referencia de cuando aparece en escena Fukuyama hablando del fin de la historia. Entonces, son contextos muy importantes porque justamente nos hablan de un mundo bipolar, pero que luego aparecen con diversas tensiones, con diversas maneras de abordar esas nuevas interculturalidades y esos nuevos espacios que se crean en el mundo y que pues todos vivimos cotidianamente, pero no los sabemos entender, no los logramos así, porque la diversidad precisamente empieza a tomarse la escena. Y es ahí donde en ese recuento histórico que estás haciendo, es muy importante ese contexto. Sí. No, y bueno, qué bueno que mencionas a Francis Fukuyama. Acuérdate que él habló del fin de la historia y no se refería a que se iba a acabar el mundo, iba a llegar un meteorito, iban a llegar los aliens, iba a llegar Bill Gates y se iba a acabar el mundo, sino el fin de la historia en cuanto a una narrativa para explicar el mundo.
el mundo dejó de ser posible, de ser explicado de una manera bipolar y tenía que explicarse ahora de otra manera. Esa narrativa se acabó con la caída del muro de Berlín. Y lo que nos enfrentamos fue al nuevo reto de la diversidad cultural. La diversidad cultural que implica, como veníamos sintetizando, esta diversidad de maneras de estar en el mundo, esta diversidad de jerarquías de valores, esta diversidad de prioridades para la vida que tienen las personas. No tiene, perdón, a lo mejor voy a dar un ejemplo me parece muy claro, no tiene, si viéramos el valor de la vida y el valor del honor en dos comunidades, bueno, para los japoneses, por ejemplo, el valor del honor puede ser incluso muchas veces por arriba de la vida. Y habrá otras comunidades donde el valor de la vida esté por encima de cualquier cosa. Y habrá otras para las que el respeto a la familia o el cuidado de la familia esté por encima del valor de la vida. Y todas estas percepciones distintas, estas maneras de estar en el mundo, no ve de la misma manera la vida una persona que vive en la selva y tiene, pensemos que vive en un hermoso bosque tropical a la orilla de la playa, donde tiene árboles de mango, limones, plátano, tiene pescado apenas a la orilla del mar, y construye una manera de estar en el mundo a partir de eso, que sería muy distinta de alguien que vive en la llanura, que vive en el semidesierto y que tiene que salir diario a romperse el alma con la naturaleza para obtener de ella algunos frutos que le permitan la supervivencia. La noción de vida de estas dos percepciones, de estas dos maneras de estar en el mundo es distinta. Y las herramientas que se van construyendo culturalmente para estar en el mundo son distintas. Las técnicas de cultivo, la gastronomía, la vestimenta, la música, no es lo mismo el canto cardenche que la música que se da en el trópico. El canto cardenche, que es una música que se da en el norte de México, en Sonora primordialmente, en San Luis Potosí también, es una música que solamente puede explicarse en un desierto en la noche donde no se alcanza a ver un ser vivo hasta donde alcanza la vista y solamente hay cactus y hay arena, y es un canto melancólico, es un canto de soledad, de aislamiento, mientras que si escuchamos la música, recordarás cuando estuvimos en Barranquilla, ¿cómo se llama esa, la discoteca esa que, la Trona? Troja. Ahora sí te escucho. Sí, Troja. Ay, bueno, o sea, allí basta que una gente todavía con discos de acetato ponga en una pequeña esquina de Barranquilla un poco de música para que a los pocos minutos de cualquier noche de entre semana se junten afuera del local decenas o cientos de personas a bailar, a convivir. Es una noción totalmente distinta. Y esta diversidad de maneras de estar en el mundo, esta diversidad de soluciones culturales que hemos alcanzado a lo largo de los siglos para resolver problemas de relación entre las personas y con la naturaleza, cuando van siendo transmitidas de generación en generación, se convierten en un bagaje cultural. Nuestra cultura es todo este conjunto de códigos, de símbolos y significados que articulamos de una manera particular para producir sentido, para producir desarrollo y que nos dan cohesión porque los compartimos con las personas que tenemos cerca, con las personas con las que hacemos comunidad. A ti también te habrá pasado, Octavio, que de repente estás en un viaje de trabajo, imagínate que estás en un viaje de trabajo allá en Corea del Sur, donde tanto te quieren y donde tantas veces te invitan,
y de repente vas en el elevador y bueno, pues obviamente estás escuchando a la gente hablando en su lengua nativa. Pero ¿qué sucede si escuchas a alguien que dice, por ejemplo, Ave María, mira cómo está esto? ¿Qué más? Bueno, no, o sea, te vuelve el alma al cuerpo, porque dice, cuando menos es de Medallo, ¿no? O de Bogotá. Y entonces en ese momento, al identificar un código compartido, sientes cohesión con esta persona, sientes que puedes construir algo en conjunto porque compartes este código. ¿Sí me explico? ¿Y qué es la diversidad? La diversidad entonces es este conjunto distinto de herramientas culturales que ha construido los pueblos a lo largo del tiempo en un conjunto social y en un conjunto territorial específico. Y hemos construido estas herramientas a la orilla del mar, en el altiplano, en el semidesierto, en el bosque tropical, en el bosque caducifolio, en la montaña, y en cada uno de estos ambientes hemos construido diversas herramientas. Cada uno de los pueblos tiene su cajita de herramientas con la que sale todos los días al enfrentarse al mundo. Y algunos tienen pinzas, pericos, desatornilladores, ya otros tienen lijas, pinzas, tienen distintos conjuntos simbólicos que utilizan conforme las circunstancias. Por eso es cuando uno va de viaje y de repente allá en Corea, te habrá pasado la primera vez que estuviste allá, ves la carta del restaurante y no tienes la menor idea de qué vas a comer. ¿Por qué? Porque no tienes las herramientas para decodificar ese conjunto simbólico de manera que te produzca satisfacción. Y es por eso que eventualmente puedes sentirte desadaptado, porque no compartes esos códigos, porque no compartes esos sistemas de comunicación, esas herramientas simbólicas culturales que te permiten interactuar con esa comunidad. Déjenme ver porque no tengo la seguridad de que estemos en línea. Repentinamente dejé de ver a Octavio. Ok, no me dice Pilar que sí seguimos, perdón. Entonces no te puedes conectar de inmediato, entonces vas construyendo, vas buscando elementos que puedan ser comunes para poder en un momento dado comunicarte. Estas diversas maneras de estar en el mundo resulta importante conservarlas. ¿Por qué? Porque cuando en la caída del muro de Berlín pensábamos que habíamos arribado finalmente a un espacio donde íbamos a establecer relaciones a escala global de una manera única, nos dimos cuenta que había muchas maneras de estar en el mundo y que había muchas maneras de estar en el mundo que pasaban dos cosas. Uno, que eran valoradas por las propias sociedades. Cada sociedad valora su conjunto simbólico y no solo por una cuestión romántica, cultural, sino porque es el herramental que les sirve para convivir en su sociedad y con el medio ambiente. Y lo segundo, porque la diversidad cultural, y esto lo dice la Declaración de la UNESCO a favor de la diversidad cultural, porque la diversidad cultural es tan importante a la especie humana como la diversidad natural lo es a la naturaleza, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque en la medida que exista la diversidad, es que somos capaces de hacer otras combinaciones, es que somos capaces de construir nuevas propuestas, es decir, a partir de la diversidad es que somos capaces de ser creativos. Y esta capacidad de ser creativos, esta capacidad de combinar cosas de manera distinta, esta posibilidad de ofrecer, de experimentar nuevas soluciones frente a los nuevos problemas que nos está ofertando la realidad, resultaba fundamental. ¿Por qué? Porque estábamos viviendo en un mundo nuevo, porque estábamos viviendo un mundo interconectado e interactivo
donde necesitábamos encontrar nuevas herramientas que permitieran dialogar a esta diversidad, que era una realidad, de una manera pacífica, de una manera productiva y creativa. En ese orden de ideas es que surge esta primera declaración en favor de la diversidad cultural, y que repentinamente viene a catalizarse esta realidad de la diversidad cultural con todo lo sucedido en el 9/11. Nos dimos cuenta que efectivamente esta diversidad existía y que esta diversidad cultural no podía seguir enfrentada, ni debía seguir enfrentada, sino deberían encontrarse nuevos cauces para su diálogo, para su interacción y para generar estas condiciones de poder establecer estos espacios de diálogo donde pudiera convivir y fomentar esta creatividad. Lejos de aquello que pensábamos recién caído el muro de Berlín, de que habíamos arribado a un espacio donde íbamos a establecer, insisto, relaciones únicas a escala global, nos dimos cuenta que el mundo nos estaba diciendo que la diversidad existía y teníamos que hacer algo. Gracias a México 82, gracias a la Declaración Universal en favor de la diversidad cultural, es que surgen dos convenciones UNESCO. Una que es para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, que es todo este conjunto de conocimientos, de saberes, de tradiciones, de técnicas que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como su patrimonio cultural, y que es un cambio de paradigma muy profundo, porque pasamos de la Convención de 72, que se tiene que reconocer que un patrimonio es universal y excepcional para ser declarado como patrimonio, es decir, estos valores de universalidad y excepcionalidad tienen que ser reconocidos por un especialista que comparte el bagaje cultural de los centros productores de conocimiento y declarar que existe ese valor universal y excepcional dentro de ese bien para ser declarado, para ser reconocido como patrimonio cultural mundial. La Convención de 2003 hace un cambio de paradigma de que este reconocimiento era vertical para hacerlo horizontal. ¿Quién es quien ahora valida el patrimonio cultural inmaterial? Las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos que lo reconocen como tal. De allí que sea un error llamar una declaratoria de patrimonio cultural inmaterial, porque no necesita ser declarado externamente por nadie. No tiene que venir a decir un especialista a decirnos esto es patrimonio, porque reúne estas características de universalidad y excepcionalidad como era la Convención del 72, sino es patrimonio en tanto que las comunidades lo reconocen. Y las comunidades no lo reconocen en una asamblea donde se lleva a cabo una consulta, ya sea a mano alzada por escrito, donde se ponen de acuerdo para definir que ese es su patrimonio cultural inmaterial. No, nada de eso. ¿Cómo se reconoce el patrimonio cultural inmaterial? A través de la práctica. Cada vez que una persona participa en una procesión, cada vez que ejecuta una técnica artesanal, cada vez que practica un rito, cada vez que utiliza una lengua, está haciendo una práctica de ese patrimonio cultural inmaterial que reconoce como propio. Cada vez que cocinamos unos huevos perico, estamos reconociendo que es parte de nuestra identidad. Cada mañana que nos sentamos con un tintico a las 5:30 de la mañana, porque la hora es importante, estamos refrendando nuestra identidad colombiana a partir de contenidos simbólicos que producen satisfacción gastronómica, que producen diversión, que producen alegría, que producen crecimiento espiritual, que nos producen emociones y que por eso las vamos practicando.
Y el mejor reconocimiento de la existencia de este patrimonio cultural inmaterial es la práctica. Y no necesitamos que venga ningún experto de ninguna parte para decirnos que el arroz que hace nuestra abuela es parte de nuestro patrimonio. Y nadie puede venir a decirle a la abuela cómo practicar su patrimonio, cómo hacer su plato de arroz, cómo hacer su mole, cómo hacer su sancocho. Porque quiero ver al valiente que le diga a la abuela, oye, abuela, ¿por qué no al sancocho le pone un poco de salsa tabasco? ¿Qué le pasaría al nieto que le dijera eso a la abuela? Pero justamente, Carlos, cuando hablabas de la declaratoria, efectivamente nace de las comunidades se las apropian y generan una relación con lo patrimonial. Pero cuando ocurren esas declaratorias, que desde luego están tan de moda y que los gobiernos contratan expertos para poder aplicar y para poder gestionar La medallita. el ponerse la medallita, el ministro de turno consiguió que tal fiesta fuera patrimonio inmaterial o que tal ciudad fuera declarada ciudad de la creatividad, qué sé yo, pero no entienden que correlativamente se generan unas obligaciones, que es una cosa demasiado importante, porque son más las obligaciones que conlleva ese tipo de declaratorias, tanto para el mantener unas características específicas como para gestionar el asunto, que, y se preocupan más por eso que por el tema real, que es la apropiación y el respeto por esas prácticas culturales que han hecho de ese hecho o de ese objeto simbólico o de ese gesto simbólico patrimonio de la humanidad. Pero que además la salvaguardia es relevante, no tanto, aunque lo sea, por la estética de las representaciones que tiene el patrimonio cultural inmaterial, no son tampoco necesariamente relevantes solamente por su trayecto histórico, sino principalmente porque son formas de resolver la relación humana y con la naturaleza que la humanidad ha decantado a lo largo de siglos. Y no podemos darnos el lujo de perder esos conocimientos, porque son parte del repertorio de la humanidad, son parte del repertorio creativo de la comunidad, son las herramientas que podemos utilizar y que deben estar disponibles en todo momento. No importa que en este momento no las requieras, pero no podemos no podemos darnos el lujo de perderlas porque nos pueden hacer falta o nos pueden ayudar en un momento dado. Imagínate tú qué sucede cuando entras a tu oficina y de repente descubres que la puerta está vencida y que lo que pasa es que hay un tornillo que está en la bisagra un poco flojo y que está impidiendo que cierre. Y vas a tu caja de herramientas y nada más tienes pinzas y nada más tienes martillos. Justo cuando necesitabas un desarmador y no lo tienes. ¿Qué significa esto en términos culturales? ¿Qué sucede cuando necesitabas tú tener el conocimiento de cómo trabajar una planta, de cómo se utilizaba una planta para curar una enfermedad y perdiste ese conocimiento? Cuando perdiste el conocimiento de una técnica artesanal, cuando perdiste el conocimiento de una manera de nombrar al mundo que te daba un matiz específico a través de una lengua. De repente te encuentras ante la realidad de la bisagra sin un desarmador, sin una cosa tan sencilla y tan primaria como un desarmador, pero tan fundamental como un desarmador para ese momento. Y que en ese orden de ideas no podemos darnos el lujo de perder el conocimiento, las formas culturales que nuestras comunidades han venido desarrollando a lo largo de los siglos, para poder hacer nuevas, bueno, para continuar resolviendo nuestros problemas de relación en un momento, en un entorno
diversidad creativa de la especie humana, porque eso es lo que hacemos cuando viajamos. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a Valencia, hemos probado uno de los arroces que hacen allá y nos hemos regresado con una para hacer ahora el arroz a la manera como lo hacen allá porque nos gustó? Apropiamos e intercambiamos soluciones entre los pueblos. ¿Dónde surgió el bolero, mi querido Octavio? Pues hay varias vertientes. Tú dirás que en Veracruz. Pues sí. Pero luego como dirían, etcétera. La historia del bolero es muy divertida y de todo el tema del sentimental latinoamericano. Y desde luego existe esa gran tendencia mexicana maravillosa con doña María Grieber, con don Agustín Lara, con doña Consuelo Velázquez, etcétera. Luego la caribeña con los puertorriqueños maravillosos, los cubanos, etcétera. Colombia tiene lo suyo, pero en realidad sí podría decirse que es más mexicano que otra cosa. Bueno, pero ahí tenemos un ejemplo de un código musical, de una forma de expresión de una comunidad en un territorio que resultaba pertinente para esa comunidad. El bolero, vamos a suponer una de las teorías más difundidas, nace en Cuba, y nace en Cuba porque ahí está el mar, ahí está las palmeras, ahí está este feeling afectivo, porque ahí está poética, y se construye allí. Pero en la medida que le da respuesta, que construye una manera de educación sentimental pertinente para los latinos, esta herramienta es apropiada por otros pueblos que encuentran en esta herramienta construida por los cubanos una herramienta útil para expresarse sentimentalmente. Y empieza a difundirse el bolero y empieza a construirse, y sí, bueno, surge a lo largo de todo el continente. No en balde los Panchos tuvieron éxito en toda América Latina porque eran portadores de este código sentimental que era apropiable por todas estas comunidades. Pero los códigos van, vienen, viajan, se incorporan, se renuevan, pero para que haya esta creatividad, para que Agustín Lara pudo crear boleros, tenía que haber este código. Si este código hubiera desaparecido, no hubiera él podido utilizarlo para ser creativo. ¿Sí me explico? No hubiera podido salir el bolero ranchero en México, porque si no hay bolero no lo puedes combinar con lo ranchero. Pero haces este experimento, resulta apropiable y se integra a la propia comunidad. Y entonces surge Pedro Infante, y surge Jorge Negrete, y después deviene en José Alfredo Jiménez, y José Alfredo Jiménez viaja a Medellín, y en Medellín, o sea, José Alfredo Jiménez es casi así de cerquita de Chespirito, ¿no? Pero en el mercado de mariscos de Chile, los restaurantes que están en el mercado de mariscos de Chile tocan canciones de José Alfredo Jiménez. ¿Por qué? Porque son códigos de la diversidad cultural que resultan pertinentes y los apropiamos porque nos resultan útiles para expresarnos. Es decir, lo cultural no solo es una cuestión estética, una cuestión folclórica, una cuestión histórica, sino además es el conjunto de herramientas que utilizamos para expresarnos. Y en la medida que preservamos la diversidad, es que logramos tener mayores herramientas para expresarnos. Nos podemos expresar a través no solo del lenguaje oral, sino de la música, del teatro, de la poesía. Al tener nosotros estos códigos, podemos decir lo que sentimos cantando, lo podemos decir bailando, lo podemos decir, creo que se me congeló, no, lo podemos decir de muchas maneras. Si no tenemos... Pero no congelado. No.
Pero si no tenemos estas maneras, si no hemos apropiado estos contenidos simbólicos, perdemos capacidad de expresión. Y en la medida que estos contenidos simbólicos estén acotados, y nada más tengamos una o dos maneras de expresarnos, pues nuestra capacidad de expresión se ve limitada. Entonces es ahí donde la relación entre la diversidad de códigos simbólicos, de códigos culturales que apropiamos como personas, como especie, es mucho más amplio, tenemos mayores capacidades para expresarnos, para relacionarnos con el mundo, para estar. Es aquí donde surge la primera convención a partir de esta Declaración Universal en favor de la diversidad, que es la que ha hablado de la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, que busca salvaguardar, no conservar, no fosilizar, no congelar, así. Ay, bueno, ya me conoces. Las expresiones del pueblo, sino darles viabilidad, ver que sigan reproduciéndose estas matrices culturales, que las comunidades sigan adaptando, renovando, construyendo estas expresiones, de donde, por ejemplo, algún carnaval vemos figuras de los Avengers desfilando. ¿Por qué? Porque la comunidad está experimentando si esa forma de expresarse es adecuada y a lo mejor al año que entra desaparece. Pero no debemos escandalizarnos, no hay una originalidad, no hay una unicidad en el patrimonio cultural inmaterial. ¿Cuál es el mejor sancocho de Bogotá? Pero ya que mencionas a Avengers y un poco la globalización, que es una de las amenazas importantes, ¿por qué no abordamos un poquito el tema de cómo desde la diversidad cultural y desde todo el discurso UNESCO se ha trabajado el tema de las industrias creativas en la diversidad, su relación con las nuevas tecnologías y este proceso globalizador? Mira, resulta de lo más pertinente y más ahora con el famoso la COVID-19, porque se supone que es el nombre de la enfermedad, pero con el bicho ese, pues. Y esto nuevamente me lleva a recordar la Declaración de México de 1982, que vale la pena leerla, es una declaración muy visionaria. Sí, 82, Mundial Cult, que fue realmente una referencia mundial muy importante. Sí, la propia UNESCO la reconoce como el documento fundador de la discusión de cultura y desarrollo. Así es. Y allí, como parte de ese texto, se menciona la importancia de promover las industrias culturales y especialmente fortalecer las industrias culturales de los países en desarrollo. Y esto tiene un contenido profundo muy grande, porque inmediatamente cuando pensamos en industrias culturales, solamente pensamos en la cuestión económica. Pensamos, en aquel entonces, recordemos en el lejano año de 1982, el siglo XX donde nacimos. Tú eres del siglo pasado, Carlos. Yo soy, ni modo, mira. Las industrias culturales eran el libro, la radio, la televisión, el cine. No existía internet, no existían los iPhones. Vamos, cuando yo comencé a trabajar en un despacho de abogados, la máquina de escribir eléctrica era una innovación. El fax, que sustituyó al telefax, fue una innovación. La primera máquina de escribir que podía guardar en la memoria los escritos no la podía tocar nadie en el despacho. Y eran otras industrias culturales, pero el sentido es el mismo. ¿Por qué preservar, por qué fortalecer la diversidad o las industrias culturales? Porque son las portadoras en el siglo XX, pero sobre todo en el siglo XXI,
son las portadoras de los contenidos simbólicos. Son las que hacen visibles y apropiables los contenidos simbólicos de la diversidad. Y si no fortalecemos las industrias culturales de los países en desarrollo, ¿qué sucede? No están circulando los contenidos culturales de lo propio, no está circulando todo este conjunto de herramientas culturales que forman parte del bagaje de esos pueblos y estamos perdiendo esa posibilidad de apropiar esas herramientas, tanto para los efectos económicos como para los efectos del desarrollo sostenible. Porque hoy nos está dando claras muestras de esto el COVID-19, porque estamos en una situación donde el confinamiento nos ha obligado a encerrarnos y estar pendiente nada más de la circulación simbólica que se da a través de las nuevas tecnologías. Y estas nuevas tecnologías están dominadas, están priorizadas o están visibilizadas en mayor grado por las plataformas. Y las plataformas hacen circular los contenidos que mayor apropiabilidad tienen y mayor posibilidad tienen de generar rendimientos económicos. A través de los algoritmos, esto se estudia a través de se define a través de los algoritmos. Y entonces los contenidos que estamos viendo no necesariamente corresponden a una lógica de incrementar la capacidad creativa de la especie humana y mucho menos a la de salvaguardar los valores culturales de la diversidad para conservar esta posibilidad creativa, sino a la circulación de aquellos contenidos que mayores posibilidades tienen de generar rendimientos económicos. Y la fórmula es muy sencilla. A menor nivel de capacidad de decodificación, mayor amplitud puede alcanzar este contenido simbólico. Es más fácilmente apropiable en la medida que los códigos sean mucho más común denominador. Entonces, corremos el riesgo de una uniformidad y de un descenso del común denominador de los contenidos simbólicos que son difundidos a través de las redes. Pero también perdemos, y esto es un riesgo que estamos viendo inminente, la capacidad de circulación simbólica de los contenidos de América Latina. Y te pongo un ejemplo muy sencillo: si al mismo tiempo, como se está dando ahora en la red, tenemos programado con una de las múltiples maneras que se ha adoptado a la Orquesta Sinfónica de Santiaguindín de las Pitayas, transmitida por streaming, y tienes al mismo tiempo una función del Cirque du Soleil, el ejercicio de la libertad cultural se va a ir naturalmente por aquello que tenga mayores capacidades, mayores posibilidades de ser fácilmente decodificado por el espectador. Y esto incluye una producción adecuada. No puedes tú apropiar algo que no se escucha, que no se ve bien, o que se está moviendo, o que está en una cámara estática. Más que esto nos ha llevado de los teatros a la televisión. Aunque sea una representación escénica teatral, la estás viendo por televisión y cerebralmente te dejas llevar por los códigos que utilizas para ver la televisión. Entonces me parece que estamos en un momento donde sí debemos estar preocupados, muy preocupados por la cuestión económica, sobre todo por la fragilidad a la que se están enfrentando los derechos de autor, pero creo que tenemos que tener una reflexión muy seria en América Latina sobre la necesidad de desarrollar estrategias y plataformas y mecanismos de circulación de los contenidos simbólicos de lo propio para estar presentes, para que la diversidad cultural iberoamericana esté presente en este nuevo territorio de la virtualidad, esté presente, esté informando y esté disponible para la creatividad de la especie humana. Octavio, lo dejo ahí porque creo que ya vamos acercándonos a la parte de las preguntas. Exactamente, y ya llegó la primera, que está bastante interesante, de mi corazón. No sin antes agradecer todo
toda esta exposición tan entretenida y estas puestas en valor de un tema que en este momento debemos tener en la mente, y es celebrar la diversidad, que es lo más importante. Pero entonces Nicolás Ortiz nos dice que entonces el primer paso para lograr la diversidad cultural en Latinoamérica debería ser lograr la independencia cultural. Es decir, abandonar las miradas eurocentristas de nuestras políticas y legislaciones culturales. ¿Existe la independencia cultural en Latinoamérica y por ende la diversidad cultural en las políticas vigentes? Y el mismo Nicolás hace una pregunta muy curiosa, porque no sé si tú, que has venido tantas veces a Colombia, en particular a Medellín y Antioquia, que ya casi que es tu segunda casa, eh, eh, no sé si recuerdas no sé si recuerdas el Carriel. Ah, cómo no. Pues tengo bien, el mío. Pues bueno, el Carriel acaba de ser declarado, y me dice Nicolás que fue por iniciativa del senador Álvaro Uribe, como patrimonio colombiano. Entonces, ahí hay una carga simbólica muy compleja, porque hay una resimbolización muy importante de la tradición paisa versus un movimiento político que se apropia de simbolismos de esa misma región. El sombrero aguadeño, el carriel paisa, el poncho, etcétera, pero que también lo pone al servicio de un imaginario y la construcción de una imagen política. Entonces, esas son las dos cosas sobre las que se ocupa nuestro amigo Nicolás Ortiz. Pues agradezco mucho la pregunta de Nicolás, y aquí me quiero referir a un texto que no saben de cuánta utilidad sería si se ponen a buscarlo, que es la teoría del control cultural de Guillermo Phil. Él habla de los bienes propios y ajenos y de las decisiones propias y ajenas. Y con base en esto construye un cuadro de alternativas donde los elementos pueden ser propios o ajenos, las decisiones propias o ajenas. Y aquí lo que descubrimos, lo que claramente nos transmite Guillermo Bofill, es que no es tan relevante el origen de los contenidos simbólicos, sino la libertad cultural con la que se apropian o las se desechan. Puede ser un bien cultural que sea impuesto o puede ser un bien cultural que sea apropiado. Y en ese sentido, esta distinción entre eurocentrismo y latinoamericanismo, como si fueran dos cosas distintas e inconexas, me parece un poco riesgoso, porque estamos estigmatizando contenidos simbólicos de diversos orígenes que hemos apropiado, y estamos olvidando los contenidos simbólicos que América ha apropiado también a la cultura occidental. Baste como simple ejemplo lo que sucedió en el siglo XVI, y qué sería de la gastronomía española y de la gastronomía italiana sin el jitomate americano o la papa. Entonces ellos también tendrían que pelear por una cultura estrictamente europea y quitar todos sus platillos con jitomate y papa. Nosotros deberíamos hacer a un lado los mariachis porque tienen un origen francés, porque la música de mariachi hay un claro antecedente, al menos así me lo parece, de la gallarda napolitana, que es música italiana del siglo XVI. Debemos hacer a un lado las bandas del viento de los pueblos de América Latina que tocan en el kiosco porque es con metales y tocan barrilito cervecero. Nosotros no creo que sea muy fértil la lucha por discriminar el origen de los contenidos simbólicos, sino debemos ayudar a fortalecer la libertad cultural de las personas para que sean cada quien elija aquellos contenidos simbólicos que percibe que pueden darle felicidad y satisfacción. Esto lo decía Amartya Sen. La libertad se mide en la medida que las personas tienen las posibilidades de alcanzar aquello que tienen
razones para valorar. Le toca a las instituciones gubernamentales evaluar qué es lo que tiene que valorar esa persona, para nada. Cada quien tiene la libertad para ser músico, poeta, médico, dentista, pero lo que sí tenemos la obligación como instituciones gubernamentales es generar las condiciones para que las personas puedan alcanzar aquello que tienen razones para valorar. Y en ese sentido, una garantía fundamental es la existencia de la diversidad de contenidos simbólicos, no solo locales, sino de la diversidad cultural mundial, para que esa persona tenga las mayores posibilidades de ejercicio de su libertad cultural para construir su manera de estar en el mundo. No es pecado ni debe ser objeto de escándalo, como sucede que un integrante de una comunidad originaria que sigue practicando sus ritos tradicionales como hace 2000 años, termine de practicar su rito y se vaya a estudiar física a Harvard. No podemos estigmatizarlo porque está incorporando contenidos ajenos propios de la civilización occidental que lo están colonizando. No, la diversidad cultural es patrimonio de la humanidad. Y entonces, si alegamos lo contrario, tenemos que regresarle el papel a los chinos sin tinta, también todos los cohetes, o tendríamos que pagar regalías por ello, ¿no? Bueno, hasta los espaguetis, ya que hablabas de gastronomía. Pero más, qué cosa, ¿no? Entonces, a ver, no nos dejemos llevar por discursos estigmatizantes o que nos quieren llevar a los valores culturales del mundo bipolar para adscribirnos a una de las dos polos. Ya ahora el paradigma es el de la diversidad y cómo hacer dialogar pacíficamente, constructivamente, creativamente esta diversidad, donde los derechos culturales me parece que serán la nueva norma que regirá esto, partiendo de que son derechos universales, indivisibles, y esto de universales es fundamental porque todos tenemos los mismos derechos culturales y para todos nosotros, cada uno de nuestros patrimonios culturales es igual de valioso que el de los demás. No tiene jerarquías. Entonces, es una nueva manera de afrontarlo. No es mejor el contenido simbólico occidental respecto del oriental, ni el latinoamericano. Son contenidos simbólicos que están a disposición de todos para el pleno ejercicio de su libertad cultural. No te escucho, perdón. Bueno, se nos congeló Octavio. Y bueno, desde luego, en este sentido, no puedo dejar de mencionar que evidentemente estos contenidos simbólicos pueden ser apropiados, pueden ser utilizados, pueden ser instrumentalizados, y ahí es donde la ciudadanía también tiene que ejercer sus derechos a salvaguardar estas expresiones culturales. Veo aquí congelado Octavio, no sé cómo estamos. No estoy congelado, está tibio el aire. Está bien. Es que no estás en Bogotá. Exacto. Pues, Carlos, y una última referencia breve, porque se nos agota el tiempo, no me digas. A lo del Carrieri. No te digo, bueno, estos bienes, todo contenido simbólico puede ser instrumentalizado para efectos ideológicos. Y en este sentido debemos estar atentos y debemos procurar el fortalecimiento de las capacidades culturales por parte de las comunidades para que sean ellas quienes salvaguarden esto. La instrumentalización de la cultura debe ser cuidadosa y debe ser bajo principios éticos. Y debe ser una responsabilidad ética que sobre todo los promotores culturales tengamos muy en la punta de los dedos. Cuando, por ejemplo, se comenzó el proceso de los parques biblioteca,
es un proceso de resignificación cultural de ciertos espacios para producir efectos de cohesión y de renovación del sentido social. Esa es una apropiación, un uso de un contenido simbólico en beneficio de la sociedad. Si no se hace en ese sentido, sino al contrario, para la acumulación de poder, para la distorsión, para el aprovechamiento utilitario de un contenido simbólico, la sociedad en ejercicio de su libertad cultural debe señalarlo y debe defenderlo. Y gracias a que los derechos culturales forman parte del conjunto de los derechos humanos, también ahora ante los tribunales lo podemos defender, lo podemos controvertir y podemos pedir a los tribunales la defensa del uso inapropiado de nuestros contenidos culturales. Hay una última pregunta de una amiga muy querida que es Victoria Contreras, que plantea lo siguiente: reconociendo que los gestores culturales tenemos el reto de hacer una gestión cultural inédita en sus soluciones, ¿pueden mencionar 3 cosas para lograrlo, evidenciando la importancia de la diversidad cultural? Sí, bueno, mi querida Victoria, te saludo con afecto. Me parece que relativamente es muy sencillo, pero es un cambio muy profundo, porque es permitir a las personas el ejercicio de la libertad cultural para que sean creativas y sean ellas mismas quienes encuentren las soluciones a esta coyuntura. Me parece que hay que hacer 3 cosas. Una, promover la más amplia circulación de la diversidad cultural para que esté este repertorio disponible para todos, en todo momento, en todo lugar, de la manera más amplia, porque es la base de nuestra creatividad, es la base que podemos utilizar para pensar fuera de la caja. La segunda es generar espacios de diálogo respetuosos, propicios, donde la experimentación sea bien vista, donde el error se vea como una oportunidad de avance y no sea sancionado, es decir, fomentar la creatividad de las personas. Y tercero, garantizar también la libertad de expresión, que las personas puedan dar cuenta de su manera de estar en el mundo e intercambiarla con otras. Yo creo que si garantizamos estas 3 cosas, estaremos por el buen camino de enfrentar creativamente desde lo propio y en la voz de las personas este nuevo reto mundial que se nos ofrece. Debe escucharse la voz de las personas, debe permitírseles dialogar y debe garantizarse el ejercicio de su libertad cultural. Muy bien, Carlos, te agradezco muchísimo, y todos los que te escuchamos en esta horita que compartiste con nosotros desde la comodidad de tu casa en México. En realidad es una de las paradojas de este momento, que evidentemente nosotros disfrutamos de la apropiación y el disfrute de estos contenidos, pero sabemos y tenemos claro que hay muchos excluidos y que uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es ese precisamente, la apropiación y el disfrute con tantas exclusiones. Sí, te agradecemos muchísimo, Carlos, agradecemos a todos los asistentes, espero que hayan, como yo, disfrutado y aprendido mucho en esta hora que ha compartido con nosotros nuestro querido amigo Carlos. Nosotros desde Circular, con el numeral Todos Juntos, estamos tratando de trabajar en esta reflexión sobre diferentes aspectos de este mundo en el que nos está tocando vivir y convivir, y que la cultura sea la perspectiva y la posibilidad de encontrar unos caminos de retorno. Como decía nuestro común amigo Carlos, Patricio Rivas, mirar salidas con optimismo, que el optimismo sea el que reine y que podamos construir una salida todos juntos. De manera que los invitamos a las nuevas propuestas que haremos de intercambios y de encuentros en el numeral Todos Juntos, a través de nuestro Facebook Live y nuestras redes sociales de Circular. Muchas gracias a Pilar y a César, que han estado detrás en el tema técnico, y a Carlos, mi amigo querido y mi amigo de muchos años, con el que he compartido tantos espacios. Un abrazo muy, muy grande,
y nuestro nuevo agradecimiento público por participar y transmitir tantas cosas con tan buen humor y con tanto tino. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Octavio, amigo, hermano, y a la comunidad de Circular, con quien tantas veces en Medellín, allá en Tenerife, y en tantos lugares, allá en Manizales, he tenido oportunidad de convivir, todas personas entregadas, comprometidas, con una vocación. Y yo estoy seguro, mi querido Octavio, que este esfuerzo de Circular con tantos años haciendo circular la diversidad creativa latinoamericana, iberoamericana por el mundo, lejos de verse acobardado o limitado por esta contingencia, está teniendo una gran oportunidad y lo está haciendo para renovarse, para catalizarse y para salir más vigorosos, más activos, más vivos, más propositivos y con mejores resultados para la circulación de la diversidad creativa latinoamericana a partir de sus músicas, de sus cines, de su teatro. Vamos a estar muy al pendiente del Festival de Teatro de Manizales, vamos a estar muy al pendiente de Circularte este año, estaremos pendientes de redes el año que entra. La mejor de las suertes, el mejor de los ánimos y mucho, mucho cariño para la comunidad circular. Hasta pronto. Muchas gracias.